Nunca pensé que un acto de bondad hacia una extraña cambiaría mi vida para siempre. Hace 15 años, en la frontera entre México y Estados Unidos, le entregué todos mis ahorros a una mujer embarazada que lloraba desesperada. No sabía su nombre, no volví a verla jamás, hasta que la vida me puso frente a frente con su hija, quien literalmente me salvó de la muerte. Mi nombre es Carlos, y llegué a Estados Unidos en el año 2009, cuando tenía apenas 22 años. Como tantos jóvenes de mi pueblo en Michoacán, soñaba con el norte, con la oportunidad de trabajar duro y mandar dinero a mi familia. Mi madre vendió sus gallinas, mi padre empeñó su reloj, y entre todos juntamos los $3,000 que necesitaba para el viaje. El cruce fue una pesadilla que prefiero no recordar en detalle. 3 días caminando bajo el sol del desierto, con apenas agua suficiente para sobrevivir. Pero lo que más me marcó no fue el calor, ni el miedo, ni siquiera los momentos en que pensé que no lo lograría. Lo que cambió mi vida para siempre ocurrió en una casa de seguridad en Tucson, Arizona. Allí conocí a María Elena. Era una mujer joven, tal vez de unos 19 años, con un vientre prominente que delataba un embarazo de varios meses. Lloraba en silencio, acurrucada en una esquina del cuarto donde esperábamos todos a que nos vinieran a recoger nuestras familias o conocidos. Los demás habían sido recogidos ya, pero nosotros dos seguíamos ahí, esperando. Fue entonces cuando me contó su historia. Venía de Honduras, huyendo de un hombre violento que la había embarazado y amenazado de muerte. No tenía a nadie esperándola en Estados Unidos. Había gastado todos sus ahorros en el viaje, y ahora estaba completamente sola, embarazada, sin dinero y sin un lugar a donde ir. Su plan era llegar a Los Ángeles, donde había oído que podía encontrar trabajo, pero no tenía ni siquiera para el autobús. Mientras ella me contaba su historia, yo sentía como si el destino me estuviera poniendo a prueba. En mi bolsillo llevaba exactamente $800, todo lo que me había sobrado después de pagar al coyote. Era mi dinero para sobrevivir las primeras semanas en Estados Unidos, para pagar una habitación, para comer hasta conseguir trabajo. Era literalmente todo lo que tenía en el mundo. Pero al ver a esa mujer embarazada, tan vulnerable y asustada, no pude quedarme de brazos cruzados. Mi madre siempre me había enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más se necesita la bondad de los extraños. Me acordé de cuando era niño y mi familia pasaba hambre, cómo los vecinos nos ayudaban compartiendo lo poco que tenían. Sin pensarlo 2 veces saqué los $800 de mi bolsillo y se los puse en las manos. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas, sin poder creer lo que estaba pasando. Me dijo que no podía aceptarlo, que era demasiado, que yo también lo necesitaba. Pero yo insistí. Le dije que confiara en que las cosas iban a salir bien para los dos, que Dios proveería. Esa misma noche llegó mi primo Roberto a recogerme. María Elena se despidió de mí con un abrazo que aún puedo sentir. Me prometió que nunca olvidaría lo que había hecho por ella, y que algún día me devolvería cada centavo. Yo le dije que no se preocupara por eso, que lo único que quería era que ella y su bebé estuvieran bien. Los primeros meses en Los Ángeles fueron brutales. Sin dinero para empezar, tuve que dormir en el sofá de mi primo durante 3 meses. Trabajé en lo que fuera, limpiando oficinas por las noches, cargando cajas en el mercado central desde las 4 de la mañana, lavando platos en restaurantes los fines de semana. Había días en que comía solo una vez, pero nunca me arrepentí de haber ayudado a María Elena. Poco a poco, las cosas mejoraron. Conseguí un trabajo estable en una empresa de construcción, aprendí inglés en las noches, ahorré dinero y finalmente pude traer a mi madre a Estados Unidos. Me convertí en ciudadano, compré una pequeña casa y hasta logré abrir mi propio negocio de jardinería. Pero por más que traté, nunca pude olvidar a María Elena. A veces me preguntaba qué habría sido de ella y de su hijo. Esperaba que hubiera encontrado trabajo, que hubiera podido salir adelante. En mis oraciones nocturnas siempre pedía por su bienestar, aunque sabía que era muy probable que nunca volviera a saber de ella. Los años pasaron volando. Me casé con una mujer maravillosa llamada Carmen.
Tuvimos 2 hijos hermosos, y la vida parecía sonreírme. Mi negocio crecía, mis hijos estaban sanos, y había logrado darle a mi familia la vida que siempre había soñado. Pero el destino tenía otros planes para mí. En diciembre del año pasado comencé a sentirme muy mal. Al principio pensé que era solo cansancio del trabajo, pero los síntomas empeoraron rápidamente. Tenía fiebre alta, dificultad para respirar, y una tos que no me dejaba dormir. Carmen me rogó que fuera al hospital, pero yo, terco como soy, insistía en que se me pasaría solo. Una noche, mientras dormía, Carmen se despertó porque yo no podía respirar. Me llevó corriendo al hospital más cercano, donde me diagnosticaron neumonía severa. Los médicos dijeron que había llegado justo a tiempo, que unas horas más y podría haber sido demasiado tarde. Me internaron inmediatamente en cuidados intensivos. Los primeros días fueron una batalla por mi vida. La fiebre no bajaba, los pulmones se me llenaban de líquido, y hubo momentos en que los doctores no sabían si iba a salir adelante. Carmen no se separaba de mi lado, rezando y rogándole a Dios que me salvara. Fue en mi 4.º día de hospitalización cuando conocí a la doctora Sofía Méndez. Era una mujer joven, de unos 25 años, con una sonrisa cálida y unos ojos que transmitían una compasión profunda. Desde el momento en que entró a mi habitación, supe que estaba en buenas manos. La doctora Méndez se hizo cargo de mi caso personalmente. Venía a verme 3 veces al día, ajustaba mis medicamentos, y siempre tenía tiempo para explicarme qué estaba pasando con mi cuerpo. Pero lo que más me impresionó de ella no era solo su competencia médica, sino su humanidad. Se sentaba a mi lado y me hablaba no solo como doctora, sino como persona. Durante una de esas conversaciones, mientras yo me recuperaba lentamente, le comenté que había llegado a Estados Unidos hace 15 años sin nada, y que siempre estaría agradecido con este país por las oportunidades que me había dado. Ella sonrió y me dijo que su historia era similar, que su madre también había llegado como inmigrante, embarazada y sola. Algo en su voz me hizo prestar más atención. Le pregunté de dónde venía su madre, y ella me contó que había llegado de Honduras en el 2009, embarazada de ella, huyendo de una situación muy difícil. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. Le pregunté cómo había logrado su madre salir adelante sola en un país extraño, embarazada y sin conocer a nadie. Los ojos de la doctora Sofía se llenaron de lágrimas mientras me contaba la historia que había escuchado 1000 veces de labios de su madre. Me contó que su madre, María Elena, había llegado a una casa de seguridad en Arizona, donde conoció a un joven mexicano que, sin conocerla de nada, le había dado todos sus ahorros para que pudiera empezar una nueva vida. $800 que le permitieron sobrevivir los primeros 6 meses en Los Ángeles, pagar el alquiler de una pequeña habitación y buscar trabajo hasta que consiguió empleo limpiando en un supermercado. Mientras ella hablaba, yo sentía como si el mundo se detuviera a mi alrededor. No podía ser posible. No podía ser que después de 15 años, después de todas las veces que me había preguntado qué habría sido de aquella mujer embarazada, el destino me pusiera frente a su hija, quien ahora era la doctora que me estaba salvando la vida. Con voz temblorosa le pregunté cómo se llamaba su madre. Cuando me dijo, María Elena Méndez, supe sin lugar a dudas que era ella. Le pregunté si su madre le había contado cómo era físicamente el hombre que la había ayudado, y su descripción coincidía perfectamente conmigo. No pude contener las lágrimas. Le conté que yo era ese hombre, que yo era quien había ayudado a su madre hace 15 años. Al principio, la doctora Sofía no podía creerlo. Me hacía preguntas sobre detalles que solo yo podía saber. El color de la ropa que llevaba su madre, la casa de seguridad donde nos conocimos, las palabras exactas que le había dicho. Cuando se convenció de que era verdad, ambos lloramos como niños. Ella me abrazó con una fuerza que jamás olvidaré y me susurró al oído las palabras que su madre le había repetido toda la vida, que algún día encontraría al ángel que les había salvado la vida y que le daría las gracias en su nombre. Fue entonces cuando me contó la parte más dolorosa de la historia. Su madre había fallecido 2 años atrás,
víctima de cáncer. Durante sus últimos días, había hablado constantemente del hombre que la había ayudado en la frontera, rogándole a Dios que le permitiera encontrarlo para agradecerle. María Elena había trabajado incansablemente como empleada de limpieza durante años, ahorrando cada centavo para que su hija pudiera estudiar. La doctora Sofía me contó cómo su madre había trabajado dobles turnos, cómo había vendido tamales los fines de semana, cómo había sacrificado todo para pagarle los estudios de medicina. Todo gracias a esos $800 que le habían dado la oportunidad de empezar, de establecerse, de creer que era posible salir adelante. Pasamos horas hablando. Me mostró fotos de su madre, y en sus ojos pude reconocer a la joven asustada que había conocido 15 años atrás. Me contó sobre su infancia, sobre cómo su madre le había inculcado valores de gratitud y generosidad, sobre cómo siempre le decía que algún día ella tendría que ayudar a otros como habían sido ayudadas. La doctora Sofía me confesó que había elegido medicina precisamente para poder salvar vidas, inspirada por la historia de su madre y el extraño que había cambiado su destino. Me dijo que cada vez que salvaba a un paciente, pensaba en mí, en el hombre desconocido que había hecho posible que ella estuviera ahí. Hoy completamente recuperado y de vuelta en casa con mi familia, reflexiono sobre esta extraordinaria experiencia que me ha tocado vivir. La vida tiene una forma misteriosa de cerrar círculos, de conectar historias que parecían separadas para siempre. Aquel día en la casa de seguridad, cuando decidí darle mis ahorros a María Elena, nunca imaginé que estaba sembrando una semilla que crecería durante 15 años. No sabía que esos $800 no solo salvarían a una madre soltera, sino que permitirían que naciera y creciera la doctora que algún día me salvaría la vida. He aprendido que los actos de bondad no se pierden en el universo. Pueden tomar años en regresar a nosotros, pueden llegar de formas que nunca imaginamos, pero siempre regresan multiplicados. María Elena logró criar a una hija extraordinaria, y esa hija se convirtió en la persona que Dios puso en mi camino cuando más la necesitaba. La doctora Sofía y yo mantenemos una amistad hermosa. Ella me dice que soy el abuelo que nunca tuvo, y yo la veo como la hija que el destino me regaló. Cada mes cenamos juntos, y ella me cuenta historias de su madre que me llenan el corazón de paz, sabiendo que María Elena tuvo una vida plena y feliz. Esta experiencia me ha enseñado que nunca sabemos el impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de otros. Un momento de generosidad puede cambiar el destino de generaciones completas. La bondad que sembramos regresa a nosotros cuando menos lo esperamos, de las formas más hermosas e inesperadas. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de cambiar la vida de alguien y la hemos dejado pasar? ¿Cuántas María Elenas cruzan nuestro camino todos los días, esperando que alguien les tienda la mano? Si esta historia te ha conmovido, si has sentido algo en tu corazón mientras la escuchabas, te invito a que compartas en los comentarios algún momento en que la bondad de un extraño cambió tu vida, o cuando tú fuiste ese extraño que ayudó a alguien más. Dale like a este video si crees que todos necesitamos más historias como esta, y suscríbete al canal para seguir compartiendo experiencias que nos recuerdan lo hermosa que puede ser la vida cuando elegimos amar al prójimo